Hemos hablado de que el reino vegetal está conformada su estructura principalmente por carbohidratos, que en esencia solo son tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, carbono y agua. Y cuando nosotros consumimos esos alimentos, nosotros podemos recibir parte de esa vitalidad que el vegetal ha transformado, de la luz, y nos ayuda. Pero necesitamos digerirla muy bien para que no vaya a fungir como sustancia extraña dentro de nosotros. Es muy importante saber que si se mastica mejor cada bocado de carbohidrato, la digestión se puede hacer prácticamente en la boca. Ya en el estómago los carbohidratos no se digieren. Tendrían que esperarse hasta el intestino si no lo hicimos bien en la boca. En el caso de la proteína, la digestión comienza allí donde tenemos el lugar más ácido de nuestro organismo. Es muy ácido. Ya todo lo hemos experimentado cuando tenemos regurgitación, o sea, cuando algo se va del estómago hacia arriba, eructamos o se sale parte del contenido y es ácido, o bien vomitamos. Porque el ácido clorhídrico es aquello que va a permitir el inicio del desdoblamiento de esa molécula tan compleja que es la proteína. Y comenté que también la masticación es importante. En la boca no va a suceder ningún verdadero desdoblamiento o digestión de la proteína. Pero ahí comienza el que hagamos los pedazos que comemos pues más pequeños. Porque entre más superficie de acción tengan las enzimas, es más asimilable. Es más fácil digerirlo. Y recuerden que la palabra asimilación significa hacer algo semejante a mí, símil. La asimilación significa que lo que yo estoy comiendo puedo hacerlo parte de mí mismo. Se convierte en algo de mí. Ya no queda nada del vegetal que comí, ya no queda nada del animal. Si es un producto indirecto, en el caso de la proteína del huevo, lácteos u otros derivados, cuando la digestión se hace en el estómago, se desintegran las grandes moléculas proteicas y se hacen pequeños grupos de compuestos de aminoácidos que se llaman polipéptidos. Un polipéptido es una molécula, un compuesto hecho de aminoácidos, pero ya no es una proteína. Un polipéptido son un conjunto de aminoácidos en el que ya se quitó la fuerza que lo convirtió en proteína, y eso sucede en el estómago, el primer proceso digestivo de la proteína. Para poder hacerlo bien es importante que vaya bien masticado, porque recuerden que el estómago no tiene dientes. Se va a requerir más ácido, mucho más ácido que el que se requeriría si yo ya mastiqué muy bien. Se facilita el proceso. Así que, además, yo voy a disfrutar el sabor que también tiene, porque aunque no es un sabor como da el carbohidrato, que es esa experiencia de lo dulce, básicamente en el carbohidrato. En la proteína, en la boca, no hay una experiencia de ese tipo. Si ustedes se dan cuenta, el animal tiene que ver más con un sabor salado, porque el sodio impregna todos los líquidos extracelulares del animal o del ser humano. Estamos hablando del animal, de tal manera que en sí tiene un sabor distinto que el carbohidrato que se percibe en la boca, pero no es la característica en sí de la proteína, sino del animal. De tal manera que cuando ya se digiere en el estómago, esa fuerza tiene que ser dominada por el propio cuerpo astral o el alma, y eso también va a estimular algo en nosotros, nuestro cuerpo astral. Mencioné que si una persona no controla sus impulsos,
se enoja fácilmente. Pero no queda ahí. Es violento fácilmente, sea de manera verbal o de manera física. Y dice, no lo puedo controlar. Bueno, quiere decir que el animal le domina. Por lo tanto, es muy recomendable decirle, disminuye el consumo de animales. Porque te está estimulando tu animal. Y es el animal el que usa la fuerza bruta. O hace la agresión manifestada a través del grito o la palabra ofensiva. Si yo quiero tener el control de eso y me esfuerzo por ello, entonces va a ser de mucha ayuda que yo disminuya el consumo de proteína animal, especialmente animales, porque recuerden, la proteína de animales vivos no tiene esa influencia del cuerpo astral del animal que la produce. Pero el animal en sí, sí lo tiene. Por eso se recomienda disminuir el consumo de animales a toda aquella persona que quiera dominar sus impulsos. Esto es simplemente una ayuda. Nadie se va a hacer un santo por no comer animales, porque ya tenga el animal quieto y dominado y domesticado. Eso tiene que venir desde el alma, por un esfuerzo personal, pero ayuda el que yo no tenga extra un impulso. Si de por sí no domino los propios, el consumir animales estimula el alma de esa persona. Por eso se recomienda disminuir el consumo de animales. Y cuando alguien está incluso intentando hacer una disciplina de autoconocimiento a través de la meditación, la concentración, la contemplación. Por supuesto que va a ser de mucha ayuda, porque ahí se requiere estar quietos. Cuando comemos algo sabroso, sobre todo que es dulce, el cuerpo astral es el que controla el movimiento de los músculos, porque tiene que ver con el alma, el ánima. La diferencia del animal con el vegetal es que se mueve y es sensible. De tal manera que nosotros el movimiento del músculo para extraer el sabor que me da placer puede estar dominado por mi animal. Entonces la persona come y muerde y mastica rápido y traga como un animal. Y hace otro bocado y rápido está comiendo, pero no es un proceso consciente en el que él domine y sea consciente de cada movimiento de la lengua. Eso se hace automático. Después de haber comido una porción de alimento, vean, revisen a ver si fueron conscientes cuántas veces movieron la lengua hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, qué parte de los dientes usaron. No somos conscientes, eso lo hace automático. Pero cuando lo hacemos consciente, como una meditación, hacemos que el cuerpo astral quede a un lado y nosotros tomamos el control. O sea, se aquieta el cuerpo astral. Esto que estoy mencionando de que si una persona quiere meditar, quiere hacer ejercicios de concentración y hacer observaciones muy profundas, sutiles, que requieren que se quede quieto, como el agua de un lago en el que va a empezar a reflejarse, pero para hacerlo bien tiene que aquietarse el agua. De alguna manera, todos los deseos, las emociones, las energías internas que se mueven, necesitan aquietarse. Esa quietud se logra cuando yo hago con esfuerzo propio ese silencio interior y me aquieto y soy consciente de que estoy sintiendo, que estoy pensando, pero yo necesito hacer la quietud para que el cuerpo no me incomode. Una persona que no acostumbra esto, después de unos minutos quiere moverse. Y en realidad es que el cuerpo astral, que es el que hace que se mueva, pues toma el control nuevamente. Empieza a tener comezón, por ejemplo. Cosa que antes no tenía, pero le dijeron que se quedara quieto, sentado. Pues ya empezó a tener comezón, entonces tiene que moverse, tiene que rascarse.
se muere. Así es. Porque al quedarse quieto se hace más consciente y es muy fácilmente influenciable por lo que el cuerpo astral tenga ahí. Esto es algo mental en el que es conveniente que uno tenga ese autodominio. Y el no consumir tantos animales ayuda. Esto de aquietarse, de tener menos movimientos inconscientes, tanto físicos como emocionales internamente, y poder estar con esa quietud que va a permitir que yo haga durante varios minutos una meditación. Así que esta es la implicación que tiene aquello de decirle a alguien que se mete en un proceso de autoconocimiento de su naturaleza trascendental, consume menos productos de origen animal, en especial animales, conservando productos de origen animal vivo, que no contiene la fuerza astral del animal, y que su digestión comience en el estómago, y que tiene que comenzar a hacerlo en la boca, en la predigestión, en el sentido de que haga los pedazos más pequeños por la buena masticación. Así que los productos alimenticios que estamos consumiendo pueden provenir del reino vegetal o pueden provenir del reino animal. En este caso, el reino animal nos da una proteína completa. En el reino vegetal, la proteína no se encuentra completa. Los aminoácidos se encuentran aislados, entonces tiene que estar comiendo de todo para que construya en su organismo la proteína completa. Y existen unas plantas que tienen la capacidad de meter el nitrógeno, que es el instrumento del alma y de la proteína. Se llaman las leguminosas. Y por eso se cultivan junto con otras, como los cereales. Los cereales junto con las leguminosas, eso hace que la tierra no se empobrezca. De alguna manera se enriquece porque las leguminosas fijan el nitrógeno en la tierra. Y ellas son capaces de absorberlo para producir aminoácidos y hacen aparecer algo característico del animal. Porque lo característico del animal, aparte del movimiento y la sensibilidad, es los órganos ahuecados, hacer huecos, como el estómago. Es un órgano típicamente animal. Los animales crean una estructura química más compleja que les hace esta configuración ahuecada, como para luego meterse como en un nido. De tal manera que vean las leguminosas. Las leguminosas tienen vainas. Los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, los chícharos. De tal manera que ahí se ve la manifestación de algo astral, que tiene que ver con lo astral que transmite el nitrógeno y el aminoácido, que son instrumentos del alma. El planeta, recuerden que es un ser vivo. Su cuerpo físico es el reino mineral. Su cuerpo vital es el reino vegetal, la vida que está sobre él. Pero su alma, de alguna manera, se manifiesta a través del reino animal. Entonces, el alma del planeta influye en las leguminosas. Y por eso es que podemos obtener aminoácidos de los frijoles, de las lentejas, de las leguminosas en general. Pero no están todos los aminoácidos para considerar una proteína completa. Y por eso los antiguos percibieron que era bueno complementarlo con los cereales. De tal manera que los cereales, si ustedes observan, la semilla no tiene esa polaridad característica del animal. El animal tiene, con esto que menciono del movimiento hacia afuera y luego hacia adentro con la sensibilidad, esa es una polaridad que hace aparecer placer, dolor, simpatía, antipatía, alegría, tristeza, valor, miedo. Esto es típicamente animal, es la polaridad. De alguna manera,
En la semilla de la leguminosa se ve, se abre en dos, es una dicotiledonia. Ahí se manifiesta la esencia astral, la polaridad. Pero un cereal, trigo, arroz, maíz, no se abre en dos. Es una monocotiledonia, así se le llama. A diferencia de la leguminosa, que es una dicotiledonia. Entonces, los antiguos percibieron en África, en Asia, en Europa y en América, que combinando una leguminosa y un cereal, los seres humanos tenían una proteína completa en su alimentación. En Asia, típicamente sabemos que es la soya con el arroz, la combinación para tener todos los aminoácidos. En Europa era el trigo, el cereal, en el que incluyó garbanzos, tal vez lentejas u otro. En África estaba el sorgo, igualmente pudo haber habido habas. Y en América tenemos el maíz como el cereal principal y el frijol. Esta combinación hizo el taco. En América el taco ayudó a construir las pirámides de Teotihuacán, las pirámides donde existan, en el sur de México también, porque percibieron que allí estaban todos los aminoácidos que podían conformar su cuerpo. De tal manera que esa era la alimentación de los pueblos, vamos a decir, primitivos. Y por supuesto, el inicio del consumo de animales despertó en el ser humano una fuerza adicional, extra, que de alguna manera le ayudó a tener la experiencia más profunda en su cuerpo, en su carne. Y esos pueblos que consumieron animales tienen la característica de ser aguerridos. Me refiero a aquellos pueblos de la antigüedad y quisieron extender su territorio y conquistaron a otros. No podría ser posible que un pueblo que todavía no estuviera comiendo carne tuviera el interés de ir a dominar a otros pueblos. Fueron aquellos que ya consumían animales, que les dio ese impulso. Los pueblos que no consumían, como el Tíbet, la India, nunca se interesaron en eso. De tal manera que eso es un estímulo extra que se ha dado al ser humano. Y claro, los seres humanos en situaciones de carencias descubrieron a través del fuego que el consumo de animales les ayudó a sobrevivir. Y esto es muy importante. Actualmente, los seres humanos consumen demasiada proteína porque ya no tenemos las condiciones antiguas en donde teníamos que movernos para obtener el alimento. Y eso hace que el exceso de proteína acidifique el cuerpo. Se acumulen sustancias tóxicas. Y eso lo puede enfermar. Por eso es de que actualmente se puede decir que el ser humano está comiendo de más de todo. Come carbohidratos de más también, porque en la complejidad de la vida humana, los seres humanos también han tomado el alimento como un sustituto por tener un vacío interno en su alma. El anonimato, el individualismo en las grandes ciudades, la necesidad de afecto, de cariño, se sustituye por muchas personas comiendo. Y el sabor dulce es característico en muchas personas que les permite incluso subir la serotonina y sentirse contentos. Tal vez es el único momento en que se sienten contentos y felices comiendo. Les llega internamente una satisfacción y por eso abusan de los carbohidratos. Y cuando hacen eso, los carbohidratos en exceso que no se utilizan se tienen que transformar en una sustancia de reserva. Y esa sustancia de reserva es la grasa. Y entonces el cuerpo se comienza a hacer
más curveado. Las formas se hacen un poquito más voluminosas y aparece eso que es la grasa, que es la conversión del exceso de carbohidratos que quedan como depósito en la grasa. La mayoría normalmente utiliza esa fuerza vital para guardar reservas para un futuro. Es lo que hace el ser humano en un estado de salud, normalmente. Pero cuando llega eso al intestino, si no se absorbió y se digirió todo, ahí en el intestino tenemos bacterias, millones, que van a empezar a comerse lo que nosotros no nos comimos, o sea, no lo asimilamos. Se va hasta el intestino, hasta abajo, no se absorbe. Y ellas se lo van a comer. Y esas bacterias son bacterias que son hongos, levaduras. Desdoblan esos azúcares y hacen una fermentación. Descomponen eso internamente y sacan energía. Pero ese proceso se llama fermentación y en toda fermentación se produce alcohol. Así que ya cada quien trae en su intestino su cervecería. Porque están produciendo alcohol los seres humanos cuando abusan de los carbohidratos y no los digieren bien, sobre todo cuando es en la noche. Porque en la noche, después de comer, nos vamos a ir a dormir. Y si nosotros no usamos los carbohidratos que hemos comido, y en la noche la cena es un momento de relajamiento con la familia, de alguna manera puede que haya más fácilmente la posibilidad del abuso, del exceso. Estamos relajados, no tenemos que ir a trabajar otra vez, entonces hasta más tiempo hay. Pero luego se van a dormir. Entonces, cuando se consumen en exceso carbohidratos, estos se fermentan y estos producen alcohol. El alcohol es un gas. Y ese gas se va a absorber porque el intestino es permeable. Es metano, butano, propano y etano. Etanol, como el alcohol que producen para producir cerveza, vino. Pero dentro del intestino puede ser sustancias muy tóxicas como el metano, porque no son con bacterias cultivadas como lo hacen afuera. Y estos alcoholes son volátiles. Se pasa muy fácil la barrera del intestino y el primer órgano que recibe estas sustancias, que el alcohol, es el hígado. Y esto es todos los días en pequeñas cantidades. Llega un momento en que el organismo comienza a tener los efectos del abuso de esto. Hay personas que son abstemias, no consumen alcohol, no beben alcohol, pero han tenido cirrosis hepática por excederse en el consumo de carbohidratos, sobre todo en la noche. Porque consideran que comer una ensalada, unos platitos, ¿verdad? Muy sanos, pero el exceso de celulosa, que no es digerible, de incluso alimentos integrales en la noche, puede ser muy pesado. Y las bacterias del intestino lo van a descomponer. Y esto va a producir esa fermentación que se hace crónica. Y al absorberse pasa por el hígado e incluso pasa hasta la sangre. Y en la mañana una persona puede hacer una prueba al exhalar con un aparato como los que miden el alcoholímetro y tenemos alcohol en la sangre, como si hubiéramos tomado. Y aparece la cantidad de alcohol que traemos en la sangre por la fermentación que hubo toda la noche. Y esto con el tiempo produce un cansancio. Las personas pueden comenzar a sentir que al despertar están más cansados que al acostarse por el exceso de la fermentación. Y agotamiento producido porque el hígado también, que es el principal órgano de la vitalidad, pues comienza a perder sus facultades regenerativas. Cuando se trata del producto animal, o mejor dicho, de las proteínas en general, que pueden ser también frijoles, quesos, huevos, salchichas, cualquiera. Si se comen de más y no se digieren correctamente, por no masticar bien también hay bacterias que lo van a descomponer. Y esta descomposición no es la fermentación de los carbohidratos, es la putrefacción. Y también se produce un gas. La ventaja de la fermentación, que es la descomposición del carbohidrato, es que ese gas, cuando sale, pues socialmente pudiera ser aceptado porque no huele.
mientras no se oiga, al menos en nuestra cultura. Pero la de las proteínas, el gas que se produce es muy pestilente. Es una pudrición que cuando a alguien se le suelta a uno dice, oye, te estás pudriendo, ¿qué comiste? ¿Sí? Hay putrefacción. Y la mayor parte del gas se absorbe, pasa por el intestino al hígado, y el hígado, el pobre, imagínense, creo que trae hasta cubrebocas, y no por el coronavirus. Tanta putrefacción del intestino. Y tiene que intentar eliminar esas sustancias, porque son tóxicas. Indoles, escatoles, nitrosaminas, sustancias pestilentes. Y cuando esto se hace todos los días, sobre todo en las noches, al cenar, la gente se va a acostar, pues entonces en la mañana puede que se despierte alguien con un olor de boca desagradable. Igual que el alcohol lo puedo medir al exhalar, también se percibe que le huele la boca a alguien al despertar. Y esas sustancias que huelen así, huelen a caño, provienen del único lugar donde se pueden producir la putrefacción, y ese es el intestino grueso, que se absorbió a la sangre, pasó al hígado y luego a la sangre y pasó al pulmón. Y se exhala. Y puede ser un problema muy serio en la relación de pareja. En la mañana puede ser que sea el momento en que solamente se perciba y luego se quita, se lavan los dientes y ya del día ya no huele. Pero llega un momento en que si esto continúa, el exceso, hace que el olor de boca permanezca todo el día, porque ya son tantas las sustancias que circulan en el cuerpo provenientes de la putrefacción, que no solo la boca, sino que estas sustancias quieren salir por la piel. Y entonces el sudor es muy penetrante y huele desagradable, porque son sustancias que provienen de la putrefacción del intestino. Y no solo eso, la piel se comienza a pigmentar, porque bajo la acción del aire se oxidan esas sustancias que salen por la piel y con la luz se oscurecen también. Y entonces aparecen manchas en la piel, en la cara, donde está expuesto a la luz del sol. Y la gente le llama, sí, es por el hígado. ¿Sí? El hígado no alcanza a eliminar todas las sustancias que se vinieron del intestino grueso. Con cierta edad ya no alcanza. En los niños, ningún niño tiene las manos manchadas ni la cara, porque alcanza a eliminar a tiempo los excesos. Pero un adulto ya no, empieza a acumular. Entonces el cuerpo comienza a acumular eso que se le llamó la melancolía en la antigüedad, que es la bilis negra. La melancolía la trajo Lucifer al paraíso, dijo Hildegard von Bingen, una gran sacerdotisa de la antigüedad, que decía que eso no existía originalmente hasta que el ser humano, por acción de Lucifer, que es el tentador, hizo que quisiéramos percibir más placer. Comiendo, claro, y abusando. El abuso en el placer hizo que acumuláramos más sustancias de desecho en nuestro cuerpo. Y la melancolía significa bilis oscurecida, mélanos negro, olé, bilis. Así que aparece un estado de tristeza y depresión. El comienzo de la depresión en las grandes ciudades, donde los seres humanos están ya padeciendo problemas emocionales, pero que puede tener su origen por un hábito de comer en exceso sustancias que no alcanzamos a eliminar, que se producen en el intestino. Esto es un estado de oscurecimiento interior. La sustancia se está oscureciendo porque hay demasiada sustancia que no se ha eliminado a tiempo. Entonces se hace uno más terreno. La melancolía tiene que ver más con la tierra, con lo oscurecido, con lo duro. Entonces una persona comienza a endurecerse internamente y hasta producir endurecimientos de cualquier parte de su cuerpo, depósitos, que puede influir su manera de sentir. Primero sintiendo en su cuerpo que ya no le es agradable estar en él. Es como tener una herramienta muy pesada, un martillo, y no lo puede usar. Se siente aprisionado en el cuerpo. En su alma puede sentir ese peso en un sentimiento pesimista. Se hace pesimista.
Ya le ve todo lo malo a todo lo que sucede, no le ve lo positivo. Está la oscuridad influyendo a su alma. Hay tristeza, depresión, fatalismo, que puede llegar hasta la cabeza. Y en la cabeza, pues es una persona que solo piensa cosas negativas, solo piensa que lo único que existe es la materia, claro, la tierra, y no concibe lo más luminoso de la existencia, que es lo espiritual, que ya mencionamos que tiene que ver con el corazón. Así que esto solo fue para conectar un poco lo que estamos hablando de la circulación de la luz respecto a cómo estamos comiendo, para que veamos que realmente nuestra forma y los hábitos de comida, de alimentación, pueden influir para que nuestro cuerpo produzca sustancia luminosa o menos luminosa y más oscurecida, sobre todo cuando se abusa de alimentos demasiado industrializados.